aquí estamos con mi estimado, respetado Washington Uranga, alguien que se reconoce como periodista e investigador, o sea que tiene un rol muy particular, que nos va a servir mucho en esta entrevista y a mí me gusta mucho su enfoque metodológico, así que Washington, te agradezco mucho la Gracias. presencia. Washington es periodista, docente e investigador de la comunicación, se ha especializado en temas de ciudadanía, participación. Es más allá de que es muy fuerte teóricamente, es un tipo que le gusta intervenir, digamos, ¿no? Entonces su trabajo, este libro, Conocer, Transformar, Comunicar, ya en su título, que es editado en Buenos Aires, Patria Grande, en 2016, es un libro donde tiene fuerte componente metodológico. Así que, Washington, te agradezco muchísimo, creo que nos va a servir mucho entender, acercarnos a tu trabajo. Que nosotros trabajamos, nos conocemos, no sé, hace décadas, pero nos citamos, por decir así, así le digo a casi todos los que entrevisto, pero nos citamos poco. Todo el respeto que nos tenemos no nos lleva a la interacción. Y a mí me llegó últimamente tu trabajo en talleres que estoy dando de tesis, donde la gente usa tu trabajo y este libro y tu marco teórico para diseñar proyectos de tesis, con lo cual a mí eso me interesa muy especialmente. Así que es muy para mí enriquecedor y espero que estas entrevistas multipliquen el hecho de que me llegue un autor que no estoy leyendo, aunque haya leído en algún momento, porque los alumnos lo traen. Entonces ya me parece que hay un componente productivo. Hay un primer punto que me interesa del libro y de tus escritos en general, que es la cuestión de la incidencia. Es decir, vos todo lo que reflexionás, proponés, es para alcanzar la incidencia. Y la incidencia, ¿es un proyecto especial de intervención o es un modo de darse, que no es cualquier intervención, que es la intervención político-comunicacional? ¿Por qué incidencia? Ya, me parece que la incidencia es una característica particular de la intervención, Ajá. porque supone un determinado grado de búsqueda de transformación política, eh, sin que ello implique necesariamente un proyecto demasiado plasmado de gran envergadura. Pero por eso, en otro libro, que no es el que mencionaste, sino que es un libro que se llama Intervenir desde la comunicación, una de las cosas que decimos es, además trabajando con el equipo, que la incidencia se puede definir como la búsqueda de transformación en en el escenario en el que se interviene. Y por eso mismo, decimos, cuando decimos incidencia, decimos, no, así son distintos niveles, es decir, se puede incidir simplemente por intentar instalar un tema en la agenda pública, Sí, ¿no? pero no coincide con difusión nada más. No, Como es, difusión es un nivel de incidencia bajo, por decir así. sí, perfecto. Muy interesante. Pero, digamos, nosotros ahí trabajamos sobre cuatro niveles de incidencia. Una es darle visibilidad a un tema. Una segunda es tratar de sensibilizar actores claves en ese tema, un tema de política pública, por ejemplo. Sí. Entonces, bueno, sensibilizás, incluís a un actor y esto forma parte del proceso de intervención. Después hay dos niveles más que tienen un desarrollo político más importante, que es instalar un tema en la agenda pública.
y el otro es entrar a participar en la toma de decisiones sobre una determinada cuestión de política pública. Muchas veces esas cosas no es que, es decir, estas son conclusiones, deducciones que uno hace a partir de la práctica. No es que haya necesariamente detrás de eso un proyecto, a veces lo hay, otras no. Está bien, hay un tema una diferencia que metés vos, que me parece muy rica, que es la diferencia entre proferencia y prospectiva. En tener en cuenta lo previo, que para mí es muy importante, más en una época de transformaciones, que si vos no tenés en cuenta lo previo, la historia te lleva de la nariz, ¿no? Nos pasamos buena parte de nuestra vida corriendo a través de fenómenos hasta que decimos, pará, esto ya pasó antes, bueno. Pero me gustaría, ¿no? Vos que sos así proyectual, ¿cómo es el lugar del pasado en el momento de la proyección? ¿Es un lugar fijo, es un lugar móvil? Sin pasado no se puede, cierto pasado. Mira, yo en realidad me nutrí mucho, aprendí mucho leyendo un texto de un señor que no conozco, que se llama Agustín Merelo, que lo busqué y lo busqué, encontrarme con él alguna vez, nunca lo ubiqué. Un libro que él escribió por allá por 1973. La idea de Merelo, que es de la que yo aprendí, es, a ver, el pasado es un dato, es imprescindible. El tema no es, el tema es cómo miro yo, cómo analizo ese pasado. Y la idea de los prospectivistas en general, Merelo, pero Berger y otros, es, a ver, construir imágenes de futuro, construir escenarios de futuro, genera la posibilidad de categorías para analizar el pasado. Analizar el pasado es imprescindible. No puedo proyectar ahora. Yo no puedo decidir qué hacer hoy si no sé hacia dónde quiero ir, cuál es el imaginario de futuro. Y ese imaginario de futuro también me lleva a revisar las categorías con las cuales analizo el pasado. Entonces, ese es el lugar del pasado. ¿Cómo vuelve a Ese, aparecer lo imaginario en todas las entrevistas, ¿no? Eso, como que no se puede hacer teoría y menos intervenir si no hay un estadio intermedio entre lo fijado y lo ideado, ¿no? Y ahí ¿sabes qué, José Luis? También incorporar algo que cierta mirada positivista nos truncó, que es los sueños. ¿Viste? No solo imaginar, sino el sueño soñar. como un lugar de realización, ¿sí? Que me abre también a esa construcción de escenarios futuros. ¿Viste? Entonces, me parece que eso es una dinámica que nos permite regresar sobre lo hecho, sobre el pasado, una y otra vez. Ni siquiera, yo reniego bastante de la idea del diagnóstico como algo cerrado. Es decir, reivindico mucho la idea del análisis situacional. ¿Por qué? Y porque es volver permanentemente para reconstruir incluso las imágenes que yo tengo del pasado, porque eso modifica mis acciones en el presente. Hay una cosa, en la página 106 hay un cuadro que me gusta porque muestra cómo sería todo el circuito de un proceso de intervención y de comprensión, y que hay un lugar importante se le da a la evaluación. Esa evaluación, ¿es una evaluación técnica o solamente política? ¿No fue bien, digamos, más o menos, instalamos un tema, todo, o hay que entender qué anduvo bien y qué anduvo mal? Siempre es técnico-política para mí, Mm. siempre es técnico-política. Y el riesgo es que muchas veces
cometemos el error de convertirla o en técnica o en política. Y en cualquiera de los dos casos, me parece que es trunca, no sirve, Sí, está. ahí, en lo que yo acuerdo con vos, pero me parece que la discusión no es, me parece, ¿no? Que no es, la discusión no es si lo técnico o si lo político. El problema es si tienen, para mí, exigen capacidades diferentes. O sea, es fácil decir que yo siento que cuando hago algo metodológico estoy haciendo política, pero los políticos no lo entienden así. Pero que si me Exacto. siento, si me pongo a hablar, bueno, pavadas que uno decide, no quiero centrar en lo propio. Pero, por ejemplo, yo creo que algo que yo voy a volver sobre tu trabajo, y más en este escenario donde tenemos como alumnos compartidos, es unas cuantas páginas ahí que metes el proceso metodológico prospectivo estratégico, con una gran tabla de varias páginas con 6 columnas. Yo creo que ahí todo el tiempo está lo político, pero me parece que hay ciertas exigencias técnicas que me obligaría, si yo eso lo doy en un seminario, como seguramente lo voy a dar, a enseñar cosas muy específicas que no están tan cerca de la calle, del territorio o la mesa de discusión. ¿Cómo ve? Eso me gustaría que lo plantearas si las tenés presentes. ¿Qué dicen ¿Por qué esas 6 columnas? Las columnas nada más. Sí, a ver, primero estoy de acuerdo con lo que decís. O Mm. sea, es así. Una salvedad además, que ese cuadro es un cuadro que trata de ser facilitador de un proceso, pero tiene una limitación. Es que ninguna de esos, por ejemplo, hay una columna que dice fases. Esas fases no son ni siquiera secuenciales, siempre son Sí. Pero simultáneas. está bien. Es parte, entonces, hay una diferenciación para lo metodológico, pero eso no se replica en la práctica Pero eso, es, después volvemos a las columnas si tenés ganas de sí, describirlas, sí, pero me interesa mucho ese punto que estás diciendo, porque vos, el alumno dice, bueno, hago esto primero, o el tesista, que son colegas en realidad, hago esto primero, hago esto, pero se me mezclan. Todo está mezclado. O exactamente. sea, el mundo no está organizado para que las ciencias sociales descansen. Está organizado, o la política, no está organizado para que vos luches contra el colonialismo. El mundo está organizado para que el colonialismo se confunda, se mezcle con otras cosas. Bueno, entonces, ese gesto micro a mí me parece que es importante que vos lo digas, porque Sí, es algo práctico, digamos, diría. sí, sí, yo estoy, es decir, intento decírselo permanentemente a los colegas, a los estudiantes, es decir, a ver, yo te estoy dando una herramienta para que vos puedas discernir, pero en la práctica sabés que estos son planos que se superponen en tu análisis, pero sobre todo se superponen en la complejidad de la práctica de intervención. Si no, no puedo separar, bueno, ahora estoy exactamente en este momento y no puedo volver atrás. No, porque es permanentemente un revisar, que tiene que ver con lo que decíamos antes, lo mismo, el pasado, ¿es solamente el pasado? No, si tengo eso, no, esto ya lo analicé, ya está y ya No, fue. No es así, es no. una vuelta permanente, es un proceso de revisión, es esto, es Que mi parte análisis, son temas de oficio, ¿no? De claro. aprendizaje de cosas, ¿viste? Las herramientas pueden ser muy piolas, pero si las usás más o no conoces el objeto o el mundo sobre que las aplicás, son herramientas vacías. Y además, porque cualquier herramienta que apliquemos no es de una vez y para siempre, sino que reforma la misma herramienta. Es decir, a ver, ¿cómo lo aplicaste acá? Y lo apliqué de esta manera. Y cuando lo volvés a aplicar, incorporás otras miradas, lo corregís, lo ajustás, ¿no? Es una discusión permanente también con uno mismo,
pero con los estudiantes, con las estudiantes sobre las recetas. No, quiero esto, Sí. decime qué herramienta. Y bueno, yo usé esta herramienta y me sirvió para esto. No quiere decir que a vos te sirva exactamente igual, Bueno, ¿no? ¿tenés ganas de revisar las columnas? Aunque Sí, sea claro, un renglón claro, para cada columna. claro, sí, hay, digamos, a ver, hay una columna que dice fases. Que en realidad son dos grandes momentos. Son Dos, momentos, sí. dos grandes momentos para comprender lo otro. Después hay una columna que dice componentes, que son instancias de discernimiento metodológico que expresan evidencias o verificables, eh, que además se explicitan en la columna de al lado, que es la columna de aspectos contemplados. Aspectos contemplados es, bueno, esto que te decía antes, ¿dónde? ¿Cómo vamos a explorar? Y que tiene que ver en la última columna con herramientas. Herramientas, bueno, ¿qué instrumentos de análisis vas a usar? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿De qué manera lo puedo hacer? Es decir, eh, y después hay una columna, la penúltima, que habla de finalidad. Es no pierdas el sentido sobre el que estás haciendo esto, es decir, no pierdas el sentido de para qué estás usando las herramientas, porque Es si algo más no, que objetivo la finalidad, ¿no? exactamente, ¿por qué? Porque muchas veces caemos en la idea de que las herramientas tienen valor en sí mismo. Mm. Ni son cerradas ni tienen valor en sí mismos. Entonces, hay que volver sobre el sentido. ¿Para qué estoy buscando esto? ¿Para qué me sirve esto? Es una guía en realidad para preguntarnos qué es lo que estamos haciendo ahora. Es decir, a ver, yo estoy en este momento haciendo una encuesta. Lo de las encuestas, vos lo sabés mucho mejor que yo, es que es muy paradigmático. A ver, tengo una encuesta, pero Sí, ¿para qué? ¿Para qué la encuesta? sí, Puede ser, pero es la más fácil. Hagamos una encuesta. sí. ¿Tiene sentido en este contexto, en este proceso, para esta finalidad? Bueno, son preguntas que no siempre nos hacemos, ¿viste? Bueno, me gustó como lo tenés armado como ida y vuelta, muy interesante. Ya para ir terminando, pero tranqui, digamos. Una cosa es, Ah, solamente una cosita. sí, sí, Siempre, nunca encontré una manera distinta de ponerlo. No me termina de convencer a mí mismo este desarrollo. Pero también es una manera de ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, mirá, esta es una posible trayectoria. sí, yo creo que habría que hacer alguna vez un coloquio sobre cosas que hacemos parecidas, cosas que hacemos diferentes de veras, que no son tantas. Yo a veces leo textos como el tuyo y me siento más cerca que de muchos textos específicamente semióticos. O sea, ha habido un crecimiento en las últimas décadas en el conocimiento, en la aplicación, y que eso no ha tenido todavía resoluciones institucionales. Por eso te digo, esto me sorprende, estas entrevistas que empecé como un chiste, con lo más conocido, lo más cercano, y van creciendo, y bueno, había una necesidad de que un tipo como yo te pregunte algo para que vos me digas y yo te comente, que no estaba escrita en ningún lado, que no se produce naturalmente. Bueno, veremos ya, no sé si somos la generación indicada, pero siempre estaremos dispuestos. Pero para ir terminando, vos todo el tiempo volvés sobre el tema de relaciones, la relación entre políticas públicas y comunicación. A mí siempre, en la gente que está especializada en eso, ¿no? Porque yo, insisto, siempre pienso en las aplicaciones públicas, pero como que me paro lejos por un problema, no sé, que puede ser hasta psicológico, no quiero. Pero sí me llama la atención que hay como una coincidencia en los que se dedican a la comunicación política, a su investigación, a su coaching, a su consultoría, a su toma de decisiones, que hay
un convencimiento veo, te digo desde que soy joven, ver que los gobiernos, las fuerzas políticas comunican mal. Comunican mal los gobiernos progresistas, los gobiernos conservadores. Comunican mal los gobiernos nacionales y populares y los gobiernos de derecha. Y yo mi duda constante es, y me gustaría ver, no la vamos a resolver seguro, pero ver cómo lo vivimos. Yo más bien tiendo a pensar que se denominan errores a lo que son malas políticas. Porque si uno quiere comunicar bien, herramientas hay de sobra. Cuando uno, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Se comunica mal o se hace mal política? ¿O las relaciones están mal diseñadas entre ambos campos? Hay un pésimo diseño de la política pública. En principio, y te digo por varias cosas, yo he trabajado bastante en eso. Una, las políticas públicas tienen que atender a la integralidad de los derechos que restituyen. Y en realidad no se piensa en un derecho restituido cuando se diseña una política pública, sino en fallas o en errores o en ajustes. Y la política pública tiene que pensar la integralidad de derechos entendiendo al sujeto de derechos en su contexto y en su proceso. Si no, yo puedo hacer la UH, pero la UH termina siendo un parche si yo no comprendo cuál es la situación de la inserción de ese titular o de esa titular de derecho en el proceso y en el contexto. Y lo comunicacional deriva de eso, es decir, si yo no puedo pensar la política pública desde ese lugar, ¿qué voy a hacer? Y la política Sí, la comunicación de eso va a terminar siendo entrar en la página tal, poner un clic y eso no es comunicación de la política claro, cuando pública. vos me contás cómo es un proceso de gestión para vos, para mí es un proceso comunicacional. Obvio, Ya, después resolvés un par de herramientas, pero si vos, exactamente, bueno, eso creo que es muy exactamente. interesante. Pero eso no ocurre, ¿Por no qué no ocurre. ocurre? ¿Eh? ¿Por qué no ocurre? Breve, porque ya estamos terminando, Porque, pero ¿sabes por qué no ocurre, José Luis? Porque además los comunicadores y las comunicadoras, primero porque no hay un diseño de política pública. Yo creo que los diseños de política eso es pública claro. son Sí. diseños técnicos que corrigen desde la macro y pierden el sentido de los titulares de derecho que están en el territorio y su complejidad. Segundo, porque los comunicadores y las comunicadoras estamos fuera de la mesa de decisiones. Los comunicadores y las comunicadoras nos llaman después que 4 dirigentes políticos o técnicos decidieron que esto es por acá. Ahora es que vengan los comunicadores y las comunicadoras para vulgarizar y hacer llegar 4 gacetillas. Y eso es imposible, eso es Ya es imposible. tarde. Todo lo que Es, estaba mal comunicado ya está. como dice Sandra Mazzoni, no somos el final de una línea de montaje. O estamos desde el comienzo o no estamos, ¿viste? Es Bueno, decir, me no, no encanta somos ese cierre. Sí, decime. No, es eso. Sandra dice, no somos el último eslabón de la línea de montaje. Y efectivamente, yo creo que es así, ¿viste? Estoy totalmente de acuerdo, aunque parezca raro, me imagino que los que escuchen dirán, mira, estos dos tipos en qué se ponen de acuerdo a esta altura del partido, pero me quedo con esa idea, Washington. Te agradezco muchísimo dedicarnos este rato y bueno, responder con tu claridad, tu pasión, tu lucidez para entender lo comunicacional como forma de vida social, digamos, ¿no? Efectivamente. No, yo te agradezco a vos. Además, me encanta que esta iniciativa, ojalá que se pueda multiplicar esto y pueda seguir armando un diálogo diverso, porque me parece que lo que dijiste al comienzo tiene ese sentido. Hay que buscar transversalidades y complementariedades entre nosotras y entre nosotros porque lo necesitamos. Bueno, muchas gracias, Washington. Nos vemos. La Enorme abrazo. seguimos.